viendo el tema gobernantes cristianos. Gobernantes cristianos. Si recuerdan, cuando empezamos el estudio del capítulo 13, que ya es nuestro último capítulo luego de 3 años o 4 años, por fin vamos a terminar esta carta, pero no tenemos afán. Realmente esta carta, incluso en la última parte, nos está dando grandes sorpresas y nos está mostrando los tesoros que el Espíritu Santo tiene en ella. En el capítulo 13 estamos viendo una conclusión práctica de toda la enseñanza doctrinal que el autor de la carta hizo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Grosso modo, el gran tema doctrinal que el Espíritu Santo desarrolló hasta el capítulo 12 fue la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo sobre los profetas, la superioridad de Cristo sobre los seres angélicos, la superioridad de Cristo sobre todo el sistema religioso judaico, la superioridad de Cristo sobre Abraham, la superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad de Cristo sobre la ley, la superioridad del sacrificio de Cristo sobre los sacrificios antiguo testamentarios, la superioridad de Cristo como sumo sacerdote, la superioridad del santuario donde oficia Jesús, que es el mismo santuario celestial. En el capítulo 11, el autor exhortó a sus lectores para que no apostataran. En el capítulo 10, en el capítulo 6, en el capítulo 3, el autor de la carta nos mostró terribles consecuencias de aquellos que apostatan, de los que abandonan a Cristo, porque algunos estaban pensando abandonar a Cristo para volver al judaísmo. Y el autor mostró y él dijo, si ustedes hacen eso, están expuestos a las llamas del infierno. Porque cualquiera que abandona a Cristo no tiene ninguna otra alternativa. Y luego, en el capítulo 11, él nos mostró ejemplos por medio de personajes bíblicos, cómo se persevera en la fe. Y luego de toda esta exposición doctrinal, en el capítulo 13, el autor de la carta nos conduce a algunas consecuencias prácticas o algunos deberes cristianos resultantes de la superioridad de nuestra fe. La fe cristiana es superior a la fe judaica. Los beneficios del Evangelio son superiores a los de la fe judaica. Por lo tanto, estando nosotros en una posición superior, se espera que nuestra obediencia a la ley de Dios también sea superior, como Cristo nos lo mostró en el Sermón del Monte. Así que el autor ya nos dijo, permanezca el amor fraternal. Luego nos mostró algunas formas de cómo debe mantenerse ese amor fraternal. Luego nos dijo que debemos vencer la fornicación y nos instó a casarnos. Luego nos instó a mortificar la avaricia y él nos exhortó al contentamiento cristiano. Luego, él nos exhortó a acordarnos de los pastores o líderes cristianos que ya han muerto y que consideremos el testimonio que ellos dieron. Luego, en el capítulo 9, el autor nos exhortó a afirmar el corazón con la gracia, no dejándonos llevar por falsas doctrinas. En el versículo 11 y en el versículo 12 nos mostró las consecuencias del sacrificio de Cristo, que fue nuestra santificación. Y en el verso 13, como consecuencia de esa santificación, Él nos exhortó a salir del mundo, apóstata del mundo y de todo lo que sea contra Cristo.
Y en el verso 15, en el verso 16, como consecuencia de esa santificación, el autor nos ha dicho que debemos ofrecer a Dios sacrificios, por un lado de alabanzas con nuestras bocas y por el otro lado de hacer bien y de la ayuda mutua. Ahora, en el verso 17, el autor continúa tanto con el tema de los deberes cristianos que son consecuencia de la superioridad de Cristo, pero a la misma vez continúa con el tema de nuestros sacrificios. Adoramos a Dios y bendecimos a Dios cuando practicamos la sujeción. La Biblia misma nos dice dentro de la Santa Ley, el primer mandamiento de la segunda tabla es que debemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y una extensión de ese mandato de la Santa Ley, el apóstol Pablo lo aplica en Efesios, y él dice que las esposas se sujeten a los esposos, que los ciudadanos se sujeten a los reyes. Y aquí el autor también hace una ampliación de este mandato, y él dice: para rendir sacrificios a Dios es necesario que practiquen la sujeción, y en este aspecto es la sujeción a los gobernantes espirituales, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Dice el verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que vamos a estar viendo en este texto son solamente tres aspectos. En primera instancia, ¿quiénes son estos gobernantes de las iglesias locales? Uso el término gobernantes porque la palabra griega que aquí se traduce pastor no es poimen, que es la que debe traducirse así. La palabra griega que se usa aquí textualmente significa gobernantes. Así que lo que el texto dice es: obedeced a vuestros gobernantes, líderes o guías. El segundo aspecto que vamos a estar viendo, ¿cuál es el deber de los miembros de la iglesia local hacia sus pastores o gobernantes que se pide aquí? Y en tercer aspecto vamos a estar viendo algunas razones que el Espíritu Santo da para que los miembros de las iglesias se sometan a sus gobernantes espirituales. Así que es algo muy sencillo lo que vamos a estar viendo aquí. Bueno, toda sociedad ordenada debe tener gobernantes. En todas las dispensaciones, y cuando digo dispensaciones no estoy siendo dispensacionalista, pero sí veo que en la Biblia hay dos dispensaciones: la dispensación antigua y la dispensación nueva. En todos los tiempos se nos ha mostrado en la Biblia que Dios ha considerado necesario que su pueblo tenga gobernantes. Y Dios mismo es quien en su gran misericordia nos ha dado un pueblo que no tiene gobernantes, es un pueblo desordenado. Dios mismo ha dado gobernantes a su pueblo. Un ejemplo: Moisés, Josué, los jueces, los reyes de Israel. Todos ellos son clara ilustración de que todo pueblo necesita gobernantes y que Dios es quien lo da. Lo mismo sucede en nuestro tiempo. La presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros no invalida, como dicen los cuáqueros, o no hace innecesario los gobernantes en la iglesia. Cristo no es autor de confusión, pero la confusión y el desorden vienen cuando no hay líderes acreditados o líderes reconocidos. Es cierto
que los gobernantes que Cristo ha instituido, que le ha dado a la iglesia, no poseen poder arbitrario. Y yo sé que este tema tiene cierta dificultad en nuestro tiempo a causa de esos líderes que se imponen, que subyugan y explotan a los miembros. Pero aunque Jesús no ha dado un poder arbitrario a los líderes, porque los líderes están subordinados a Cristo, no obstante, Jesús ha dado gobernantes para la iglesia. Es lo que nos dice aquí nuestro texto. El oficio de estos gobernantes que ha dado Cristo a la iglesia es el oficio no de un rey, sino el oficio de un mayordomo. Es decir, los gobernantes en la iglesia de Cristo no son señores sobre la casa, pero tampoco son siervos de la casa. La función que estos gobernantes de la iglesia poseen es supervisar y proveer para la familia, es decir, para la iglesia. Una analogía de la función de estos gobernantes que Cristo da a la iglesia lo encontramos en Mateo capítulo 24, versos 45 al 46. Mateo capítulo 24, versos 45 al 46, dice Jesús: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor? Porque a los gobernantes quien los pone es Cristo, al cual puso su Señor sobre su casa, es decir, la iglesia, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo vaciar. Aquí el texto nos da ciertos paralelos o cierta analogía de cuál es la responsabilidad o qué es lo que están haciendo estos gobernantes. Miren, en primer lugar, el texto nos muestra que este siervo es puesto sobre la casa, no bajo la casa, sino sobre la casa. En segundo lugar, esta responsabilidad que recibe este gobernante, esta designación, es con un fin. ¿Cuál es el fin? Proporcionar el alimento a tiempo. ¿A quiénes? A los miembros de la casa, no a los vecinos, no a los visitantes eventuales de la casa. Es proveer alimento para los miembros de la casa. De allí la importancia de la membresía y hacerse miembro de una iglesia, porque este versículo 17 no se aplica a ninguno de aquellos que vienen a esta congregación simplemente como asistentes, ya sea que lleven un mes o que lleven un siglo. Este es un mandato únicamente para aquellos que tienen la cualidad de miembros de la casa, miembros de la familia. El tercer aspecto que nos muestra, decía que el segundo aspecto es que este siervo ha sido puesto sobre la casa para dar el alimento a tiempo. Y en una amplificación, esto lo que significa es que estos gobernantes van a supervisar toda la casa, van a cuidar a los miembros de la casa, van a proteger y promover el bienestar de todos los miembros de la casa. Y esto significa que el mayordomo, que el gobernante no debe ser un hombre tonto, un hombre simple, un hombre vano. Debe ser una persona con ciertas cualidades, con cierto sentido común, al cual Dios le añade gracia y sabiduría espiritual. Pero vuelvo a insistir, cuando nuestro texto dice
obedeced a vuestros gobernantes. Y estamos en el primer aspecto. ¿Quiénes son estos gobernantes espirituales? A causa de los tiempos tan confusos en los que estamos hoy, es importante decir que el gobernante de la casa no es un soberano supremo, no es un déspota como sucede en muchas iglesias hoy, donde se practica el mono-obispado, o como alguien dijo, el mono-avispado. Pero, a la misma vez, a causa de un congregacionalismo extremo que se practica en algunas iglesias bautistas, si bien es cierto que el gobernante no es un soberano supremo déspota, tampoco es una mera figura decorativa en la iglesia sin libertad de acción. Ninguna de las dos cosas. El gobernante de la iglesia de Cristo es a la vez el siervo. Es un siervo responsable ante Cristo, encargado de defender el honor de Cristo, quien cuida de todos aquellos que son preciosos ante los ojos de Cristo y que un día, dice el texto, rendirá cuenta de su administración ante Cristo. Por lo tanto, estos gobernantes que se mencionan en el texto deben actuar dentro de los límites de ciertas normas, de ciertos principios generales que Cristo ha establecido. Es decir, los gobernantes de la iglesia no tienen el derecho de introducir nada a la iglesia que deshonre a su maestro y a su rey. No tienen la habilidad ni la autoridad para introducir nada que sea hostil a la causa de Cristo. Pero por otro lado, el gobernante, siendo que él está sobre la casa, se le exige que él desarrolle su propio juicio en la aplicación de estas normas generales que su cabeza le ha dado. Cuando él va a aplicar estos principios generales a asuntos particulares, el Señor le ha dado la habilidad para que él use su juicio y esté haciendo lo que estime redundará más para la gloria de Cristo y para el bienestar de su casa. Y cuando estos gobernantes tienen duda de cómo aplicar estos principios generales a una situación particular, ellos tienen el privilegio de contar con la promesa de Santiago 1:5 que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y los pastores y los gobernantes sí que sabemos que frecuentemente necesitamos venir al trono de la gracia, porque hay situaciones particulares tan variadas en las cuales no es fácil aplicar los principios generales que la Biblia da. Y quiero extender la analogía entre el mayordomo y el gobernante a un punto más. Así como el mayordomo tiene otros siervos bajo su mando para ayudarle en el cumplimiento de su responsabilidad, Cristo ha dado a los pastores de la iglesia diáconos, ancianos, hombres que también son gobernantes y para quienes también se debe el mandato que se pide aquí. Así que cuando nuestro texto dice obedeced a vuestros pastores, se refiere a todos los oficiales de una iglesia local, tal como se nos presenta en el Nuevo Testamento, es decir, los pastores, los ancianos y los diáconos. Todos ellos son gobernantes sobre la iglesia y se requiere que la iglesia obedezca con respecto a todos estos gobernantes lo que está aquí. Bueno,
y que la voluntad de Cristo es que la iglesia no sea gobernada por un solo hombre, es claro en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Y esto se necesita. Se requiere que sean varios gobernantes y que alrededor hayan oficiales como los diáconos, porque si los pastores, los ancianos, los diáconos han sido seleccionados conforme a la cualificación que el apóstol Pablo da en 1 Timoteo capítulo 3, estos coayudantes no van a permitir, no van a acolitar nada que deshonre a Cristo de parte de estos gobernantes. Miren, dice nuestro texto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vamos a estar viendo el segundo aspecto de nuestro texto, que es cuál es el deber que se impone aquí a los miembros. ¿Cuál es la responsabilidad por medio de la cual ofrecerán sacrificios a Dios y lo van a honrar? ¿Cuál es el deber que se impone aquí a los miembros de la casa? Son dos. Por un lado, obedecer. Por el otro lado, sujetaos. Lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí es que los gobernantes de la iglesia local deben ser honrados. ¿Honrados por qué? Por el servicio, por la dignidad del oficio ministerial que ellos tienen, porque ese oficio no se lo dio ningún ser humano, ese oficio se los dio Cristo. Deben honrarlo porque Dios ha escogido a estos varones para que preserven su honor, porque son encargados de mantener la decencia, de mantener todos los principios bíblicos, porque son necesarios para el bienestar del pueblo de Dios. Así que el primer mandato que está aquí es obedecer. Sujétense a sus líderes espirituales. ¿Recuerdan cuando nosotros estudiamos el versículo 7? En el versículo 7 se nos impuso un mandato, un deber. Y este deber era recordar o tener en cuenta cuál había sido la vida, el testimonio de aquellos pastores o gobernantes que han muerto. Bueno, aquí en el versículo 17, el mandato es para los pastores o gobernantes que están vivos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En el fondo, con base en lo que ya dijo en el verso 15 y 16, lo que él está diciendo es hacer caso omiso de los gobernantes que actualmente hay, o rebelarse contra su autoridad, es despreciar a aquel que ha llamado a estos hombres. Dice el texto: obedeced a vuestros pastores o gobernantes y sujetaos a ellos. Bueno, este texto nos muestra que en la época apostólica, por decir así, dentro de la iglesia habían dos clases de personas. Por un lado los gobernantes y por el otro lado los gobernados. ¿Cierto? Eso es lo que él dice. Obedeced a vuestros gobernantes. Es decir, los gobernantes podían ser identificados y estaban unos que estaban siendo gobernados por ellos. Yo sé que este es un tema que no nos gusta mucho hoy, especialmente porque muchos de los que están aquí han sido víctimas de gobernantes cristianos déspotas, abusivos. Pero porque realmente existen falsos pastores, no significa que no existan verdaderos pastores, ni tampoco que debe hacerse a un lado los principios que la Biblia da. Porque los deberes que se nos mandan aquí en el versículo 17 se relacionan con nuestra vida espiritual. Recuerden que una de las razones que él da
para someternos a los pastores es porque velan por vuestras almas. Así que es algo que se relaciona con nuestra salvación, es algo que se relaciona con el estado eterno. Es decir, todo lo que se relaciona con mi bienestar espiritual está comprendido en la obediencia de la iglesia a sus gobernantes y en el correcto desempeño de estos gobernantes. El término que se usa aquí para pastores en griego es egeomai. Este término se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 26, este término egeomai se traduce como el que dirige. Así que nuestro texto dice: obedeced a aquellos que os dirigen. Pero en Hechos, capítulo 7, versículo 10, volvemos a encontrar el mismo término, egeomai, y es traducido como gobernador. Y lo que eso deja ver es el amplio alcance de este oficio que Cristo ha dado. Estos gobernantes han recibido de Cristo el poder para que presidan sus asambleas, sus iglesias, pero han recibido el poder para que declaren la voluntad de Cristo. Han recibido la autoridad para que ejecuten sus leyes por medio de la disciplina eclesiástica. Estos gobernantes han sido comisionados por Cristo para reprender, para exhortar con autoridad y a la misma vez con paciencia. Pero vuelvo a insistir, estos gobernantes no tienen ningún poder arbitrario, excepto el poder que les ha dado Jesús. Pero este poder lo deben ejecutar dentro de los límites que Cristo mismo ha establecido. Ellos son gobernantes y por lo tanto la iglesia tiene la responsabilidad de obedecerlos. Dijo un puritano, John Brown: es igualmente importante que los oficiales de una iglesia, pastores, ancianos, diáconos, es igualmente importante que estos oficiales no aspiren a un mayor grado de autoridad, pero tampoco deben contentarse con un menor grado de autoridad del que Cristo les ha asignado. Pero igualmente los miembros de una iglesia deben protegerse contra la vileza de someterse a una tiranía que Cristo nunca instituyó. Pero a la misma vez no deben rebelarse contra un gobierno que Cristo ha designado. Las dos cosas. Otro puritano, John Owen, declaró que aquí, en este texto, hay un doble deber de los miembros respecto a los líderes, los cuales son, por un lado, obedecerlos en la enseñanza que nos dan, y por el otro lado, obedecerlos en el gobierno. Si bien es cierto que la doctrina y la predicación es el mejor método de gobierno que estos oficiales poseen, no obstante, no solamente la predicación debe ser obedecida, sino que debe ser reconocida la autoridad que tienen como oficiales de la iglesia, lo cual es una amplificación de su predicación. Pero ¿qué significa aquí el texto obedecer? Bueno, esta obediencia de la que se nos está hablando aquí es aquella conducta de acción que sigue a la persuasión. Es aquella conducta o acción
que sigue a la persuasión. Es decir, la mente de los miembros obedientes primero es conducida por el predicador por medio de la exposición de la palabra para que crea, y luego la voluntad es conducida a actuar. Ese es el proceso que la Biblia da. Es decir, no se trata de una obediencia ciega. Se trata de una obediencia basada en la persuasión, pero no en aquella persuasión que es manipulación, no, en aquella persuasión que procede por medio de la presentación clara de la palabra de Dios. Pero el mandato no es solamente obedecer, dice el texto, y sujetaos a ellos. ¿Qué significa esto de sujetaos? Cuando dice sujetaos, es el espíritu que debe caracterizarlos cuando obedecen a sus líderes. Es decir, no se trata de una obediencia meramente externa, se trata de una obediencia que es resultado de un corazón sumiso a Dios y sumiso a estos hombres que Cristo ha puesto. Por lo tanto, la obediencia de la iglesia a los pastores no se refiere solamente a la predicación, incluye el gobierno de la iglesia misma. Pero el autor, cuando dice sujetaos, les recuerda, ustedes deben someterse a sus gobernantes en un espíritu correcto, en un espíritu de sujeción. Calvino, hablando sobre esto, dijo lo que sigue, y lo cito textualmente. Aquí Dios ordena primero rendirles obediencia y luego tributarles el honor que debe ser rendido a estos gobernantes. Estas dos cosas son necesariamente requeridas para que las personas tengan confianza en sus pastores y también los puedan reverenciar. Pero siempre hay un pero. Debemos al mismo tiempo hacer notar que el apóstol habla solo de aquellos que fielmente desempeñan su oficio, porque aquellos que solo tienen el título de pastores, el cual lo están usando para destruir a la iglesia, no merecen ninguna reverencia y mucho menos confianza. Y esto es también lo que el apóstol claramente establece cuando dice que ellos velan por sus almas. Y concluye Calvino diciendo, este deber de velar por las almas es un deber que no puede ser desempeñado sino solo por aquellos que son gobernantes fieles. Es decir, no merecen obediencia ni honor aquellos pastores que velan por el dinero que usted tiene para ellos beneficiarse, que velan por el honor mundano que quieren tener. Este deber de obedecer a los pastores y sujetarse es únicamente para aquellos que velan por sus almas, no por otras cosas. Así que el deber aquí mandado se puede resumir así: cultivar un espíritu obediente, cultivar un espíritu dócil y sumiso a vuestros pastores y a los oficiales de la iglesia. El término obedecer y sujetarse en el contexto del mundo griego significaba la sumisión de un inferior a una persona superior. Pero insisto, no se trata de una sumisión servil. Se trata de aquel respeto reverente que se le debe a Dios.
se trata de esa sumisión que procede del amor, que tiene como fin honrar a aquellos que merecen honor. Así que este mandato incluye que los miembros estén haciendo todo lo que esté en su poder para que la porción de sus gobernantes espirituales sea fácil y sea ligera. Y según Pablo, incluye la provisión para su sustento. Estos gobernantes son nombrados por Dios y por tanto Cristo dijo en Juan 13:20, y esto es algo muy solemne, Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare. Y recuerden que Efesios capítulo 4 versículo 11 nos dice que los pastores y los gobernantes espirituales han sido puestos ¿por quién? Por Cristo, y Él mismo constituyó, dice el texto. Dice Jesús, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que las dos cosas están conectadas. Por esta razón es que el Espíritu Santo puso este texto como parte de esos sacrificios que se le rinden a Dios. Dice el texto, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero quiero decir algo, porque es muy común que las ovejas sigan a su pastor, así sea un mal pastor. Las ovejas ven que el pastor está trasquilándolos y que ya no les queda lana por ninguna lado. Y ellas siguen a su pastor rumbo al degolladero. Bueno, es importante señalar que cuando nuestro texto dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, esto no debe ser tomado en un sentido absoluto. Y lo digo como pastor de esta congregación. Esto no debe ser tomado en sentido absoluto, como tampoco lo debe ser tomado otro mandato parecido que el apóstol Pablo da en Romanos 13, versículo 1, donde él dice, se los leo, no necesitan ir allá, sométase toda persona a las autoridades superiores. Bueno, eso no debe ser tomado en un sentido absoluto, como tampoco cuando Pablo dice en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cada una de estas exhortaciones tiene sus límites, tiene sus restricciones. Es decir, los miembros de una iglesia evangélica no deben recibir la enseñanza de un pastor cuando esta enseñanza está en flagrante oposición a lo que la Biblia dice. No deben someterse los miembros a sus gobernantes cuando en una decisión que tomaron se manifiesta la deshonra a Cristo y esa decisión perjudica al pueblo de Dios. La Biblia nos manda a obedecer a nuestros reyes y gobernantes, pero los creyentes no pueden ceder al mandato de Nabucodonosor, quien ordena que todos se inclinen o adoren la imagen que él hizo. Una esposa cristiana debe someterse en todo a su esposo, pero no podrá obedecer a su esposo si le manda a hacer algo que es contrario a las leyes que ha dado Dios. Así que aquí no se manda una obediencia ciega y absoluta, porque esto entraría en contradicción con el principio que nos da la Biblia de la obediencia al Evangelio, el cual consiste en un culto racional, donde pensamos, donde no somos atontados por líderes falsos. La sujeción solo se le debe al oficio y a los oficiales que han sido puestos por Cristo mismo. Miren,
si alguno usurpa el oficio de pastor o diácono, y bajo esa capa de supuesto pastor enseña, ordena cosas contrarias a lo que Cristo ha instituido claramente en su palabra, entonces somos libres y no se le puede rendir ninguna obediencia. Y esta es la situación de la mayor parte de la cristiandad en nuestro tiempo. La cristiandad lleva más de un siglo diciendo lo que los profetas tanto exhortaban para que el pueblo no hiciera. El pueblo iba donde los profetas y le decían: háblennos cosas halagüeñas. El pueblo iba donde los profetas y les decían: profetícennos mentiras. La iglesia cristiana lleva más de un siglo diciendo eso. No solamente por medio del movimiento carismático o pentecostal, la iglesia misma se ha vuelto mundana y hace más de un siglo ya no tienen, hoy día, la mayoría de la cristiandad no tiene pastores conforme al corazón de Dios, como fue su promesa. Y hoy, buena parte de los pastores que ocupan los púlpitos modernos incluso son personas no regeneradas, amantes del dinero. Bueno, en vez de obedecerlos y sujetarse a todos estos falsos pastores, lo que Dios requiere es que el pueblo se aleje de ellos, que nada tenga que ver con ellos. Los verdaderos siervos de Cristo han de ser identificados por las marcas que la misma Biblia da. Primera a Timoteo capítulo 3 nos da una descripción completa de cómo puede identificar uno a un verdadero gobernante de la iglesia de Cristo. Obviamente que no hay tiempo para ver todo lo que dice Pablo ahí, pero solamente quiero mencionar unas cosas. Los verdaderos gobernantes, que son siervos, ¿no? Son siervos de Cristo, han de ser identificados por esto. Pablo dice que son hombres aptos para enseñar, cualificados por el Espíritu Santo para abrir las Escrituras, explicarla y aplicarla a las conciencias y a la vida de los oyentes. El apóstol Pablo dice que podemos identificar a los verdaderos gobernantes de la iglesia porque no son codiciosos de ganancias deshonestas, no son avaros, no exigen un salario que les permita vivir por encima del nivel de vida de sus miembros. Son personas que no se niegan a servir a Cristo en caso de que no reciban retribución económica. Dice Pablo que estos gobernantes no son neófitos, no son personas con poca o ninguna experiencia en el aspecto espiritual y en el trato con el pueblo de Dios. Son personas probadas y aprobadas en palabra y en conducta. Dice Pablo que el hombre, el gobernante, no es un iracundo, no es dado al vino, sino que es amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. De otra manera no podrá adornar la doctrina que enseña desde el púlpito. Así que los siervos de Cristo, los gobernantes a los cuales la iglesia debe sujeción y obediencia, están investidos del Espíritu Santo, y esto es lo que los distingue de los falsos pastores. Algunas congregaciones de hoy día creen que no es bueno que la iglesia tenga gobernantes o pastores. Hay unas denominaciones que surgieron en el siglo XIX, como las asambleas de los hermanos, donde ellos creen que tener a unos hombres a uno como gobernante es un peligro muy serio, porque estos hombres pueden ser orgullosos. Y es cierto,
Es cierto que los hombres pueden abusar de los dones de Dios. Pero escuchen esto. Si algunos pastores pueden ser arbitrarios, ¿no será que algunos miembros también pueden ser indisciplinados? Bueno, estas denominaciones dicen que la iglesia debe ser gobernada por todos, que no haya solo un hombre. Porque es que algunos pastores son orgullosos. Pero si hay orgullo en el púlpito, ¿no será que habrá orgullo en las bancas? Y deseo finalizar con el último aspecto de nuestro texto. Razones por las cuales deben ser obedecidos estos pastores. Razones por las cuales se debe esta sujeción a los gobernantes espirituales. Dice nuestro texto, porque ellos velan por vuestras almas. Esta es la primera razón que el Espíritu Santo da, por la cual dice, miembros de toda iglesia cristiana, ustedes deben respeto, honor y obediencia a sus gobernantes espirituales, porque ellos velan, no por vuestro dinero, no por lo que ustedes le pueden dar, ellos velan por vuestras almas. Y esta es una marca característica de un verdadero gobernante. Un puritano, explicando este término cuando dice velan, dice que esta palabra en este sitio denota algo especial: ser vigilante. Este gobernante espiritual es una persona vigilante, con el mayor cuidado, con una suprema diligencia, y esto no sin problemas o peligros, así como cuando Jacob vio y siguió a las ovejas de su suegro en la noche. El pastor hace esto. El verdadero subpastor de Cristo no tiene objetivos o egoístas, no busca nada para sí mismo. Su único interés es el bienestar espiritual de los que le han sido confiados por Cristo. Miren, más de un verdadero ministro del Evangelio está a menudo despierto a la medianoche mientras los miembros de su rebaño están durmiendo. Y no porque tenga insomnio, está velando, orando por los suyos. Más de un verdadero ministro puede decir con Pablo, y aún mismo yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. El verdadero pastor no es un holgazán. Esto demanda mucho del corazón. Ser pastor demanda mucho de la mente, demanda mucha energía. Este es un oficio que demanda mucho del que lo tiene. Así que esta es una razón por la cual los miembros de una iglesia deben subordinarse, someterse alegremente a sus pastores. Porque cuando yo sé que alguna persona se compromete en un duro trabajo por mi bien, y esa persona incurre en muchas dificultades y peligros por mi bien, mayores son mis obligaciones para con él. Y lo que el autor está diciéndonos aquí es que tal es el oficio de los pastores, tal es el oficio de los líderes de una iglesia. Lo que él quiere decir es, a causa de la pesada carga que llevan, más honor merecen. Entonces vamos a ser agradecidos dándoles el honor que merecen. Como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis
en mucha estima y amor por causa de su obra. No es fácil para mí decirles esto, porque yo soy uno de los pastores de aquí, pero esto es lo que pasa cuando uno enseña sistemáticamente la Biblia. Y bueno, hoy tocaba esto. Y lo digo con mucho temor. Pero a la misma vez quiero aprovechar para decirle a aquellos hombres que están aquí, que aspiran al oficio ministerial. Yo les digo esto, deben pensarlo 2 veces. Bueno, no tanto esto de que obedeced a vuestros pastores, es la razón que Él da, porque ellos velan por vuestras almas. Esto es un trabajo que exige abnegación incesante, infatigable trabajo, un amor por Cristo y por su pueblo que los sostendrá en medio de los múltiples dolores y los constantes desalientos que el ministerio tiene. Algunos quieren la primera parte del texto, obediencia y sujeción. Pero no la razón que el apóstol da, que el autor da, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta. Esta es otra razón que el autor da para que los miembros de la iglesia obedezcan y estén en sujeción a sus pastores. Porque es que los pastores han sido colocados en un puesto de confianza, comisionados por Cristo, pero tienen que rendirle cuentas a Cristo. Somos responsables ante Cristo. Y si las ovejas no obedecen a los pastores, esto complica más esta rendición de cuenta que constantemente tenemos que dar ante Cristo y que un día tenemos que dar ante Él. Los pastores a menudo, los líderes a menudo le rinden cuenta a Cristo ahora, manteniendo una relación constante con Cristo, presentando delante de Cristo todas las situaciones que se están viendo en la iglesia, las necesidades que la iglesia posee, buscando de Cristo el suministro de la gracia para responder a todas esas necesidades. Aquí Él está diciéndonos, obedezcan y sujétense a sus pastores, porque ellos un día tendrán que rendir un informe final y completo de toda su gestión. Y esto es una consideración solemne, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los pastores y aquellos que aspiran aquí a ser pastores deben tener en cuenta la advertencia de Ezequiel 33:5, donde Dios dice que este atalaya, este líder, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ser pastor es un asunto de vida o muerte. Esto es algo muy serio. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16 también dice, hablándole a un pastor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire, esto exige mucho cuidado. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y si no haces eso, te condenarás a ti mismo y a todos los que te oyen. Jóvenes que están aquí, que anhelan el ministerio, piénsenlo 2 veces, porque no solamente es una parte, son las 2 partes. Y el autor nos da otra razón por la cual es necesario obedecer y sujetarse a los pastores. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Mire, aquí esta es una razón adicional para que los miembros de la iglesia obedezcan y se sujeten a sus gobernantes. Miren, si por
si nosotros como pastores nos alegramos, nos alentamos, nos fortalecemos y nos deleitamos cuando vemos que el pueblo es sensible y dócil, no a nuestros caprichos, sino a la predicación de la palabra y a las instrucciones que estamos dando. También es cierto que no hay nada más descorazonador, no hay nada más triste para un pastor que encontrarse con la oposición de aquellas personas que son objeto de sus oraciones, que son objeto de su trabajo arduo de noche y día, procurando preparar un alimento saludable domingo tras domingo. Eso es algo que frustra y cansa mucho a un pastor. Cada ministro cristiano fiel tiene derecho a esa designación de ser honrado, y en cierta medida él puede decir con el apóstol Juan lo que él dijo en 3 de Juan 4: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, que están prestando atención a las predicaciones que damos domingo tras domingo, porque es muy frustrante cuando nosotros vemos que esto que estamos enseñando desde el púlpito no está siendo practicado por los miembros. Esto es algo que causa mucha frustración. Y el autor de la carta da una razón final. Él dice: porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso. Porque si los miembros de una iglesia se comportan de manera tal que son una fuente de dolor para sus pastores, y cuando digo de dolor para sus pastores, no es tanto porque estén hablando mal de los pastores. Eso no es lo que nos preocupa. Lo que nos causa aflicción es cuando vemos que los miembros que domingo tras domingo vienen aquí no están poniendo en práctica la enseñanza que le estamos dando. Y cuando un miembro desprecia así a su pastor, y ese es el desprecio más grande, ellos están despreciando la misericordia de Dios. Es lo que el autor dice. Esto no es provechoso. ¿Para qué? Ya él dijo: ellos velan por vuestras almas. Si tú desprecias la instrucción que está dando tu pastor, tus pastores, estás despreciando las misericordias de Dios, estás despreciando tu alma, y eso se traducirá en esterilidad espiritual. Esto socavará tu vigor cristiano, esto enfriará tu celo, esto te llevará a caminar en la vida cristiana con un corazón pesado en vez de un corazón alegre. Y concluyo con algo que dijo Calvino, y siento que lo dijo él, espero que no me acusen de no ser calvinista. Él dijo: no podemos desobedecer a nuestros pastores sin poner en peligro nuestra propia salvación. Demos gracias al pastor. Bendito Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, cuando es expuesta sistemáticamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ella toca todos los aspectos fundamentales de nuestra vida. Y en este estudio de esta carta que ya estamos finalizando, ¿con qué tú no nos has tocado, Señor? Has tocado los aspectos fundamentales de nuestra vida cristiana, de nuestra vida como esposos, de nuestra vida como padres, de nuestra vida como ciudadanos. Y hoy, Señor, has tocado un aspecto fundamental de la vida cristiana, como es nuestra vida como miembros de una iglesia. Pero a la misma vez, has recordado a los pastores, a los diáconos, a los líderes, nuestra responsabilidad. Y esta carga es más pesada
Pero confiamos, Señor, en que tu gracia nos fortalecerá para poder llevar esta carga, para cumplirla con gozo y para un día poder decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, te ruego que bendigas a los pastores, a los diáconos, a los gobernantes de esta congregación. Permite, Señor, que el objetivo principal de nuestro ministerio no sea el recibir gloria de los otros. No sea que cuando nos bajemos del púlpito la gente venga y nos diga: qué sermón tan lindo, qué estructura tan buena. Sino, Señor, permítenos centrarnos en una sola cosa: glorificarte aquí, velando por las almas de los miembros que nos has dado. Oh Señor, bendice a esta iglesia cada día con gobernantes espirituales cuyo único interés de su ministerio es glorificarte a ti, velando por las almas de todos. Pero también te ruego que nos bendigas como miembros, porque yo también soy miembro de esta iglesia y estoy bajo la autoridad del otro pastor que tú has dado. Y el otro pastor también es miembro de la iglesia y ha sido puesto bajo la autoridad del otro pastor que has dado. Y lo mismo con los diáconos. Y todos estamos sujetos los unos a los otros. Concédenos como miembros obedecer de corazón sincero y no protestando y no reprochando esta exhortación de tu palabra. Y bendice a aquellos que todavía no son miembros, que ellos vean que no pueden rendir completamente sacrificios de alabanza a ti, al menos que estén en sujeción a los pastores o gobernantes de la iglesia. Y una muestra de sujeción es hacerse miembros. Yo te ruego, Señor, que tú nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas?